Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a la Redacción Abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para informarles, para opinarles de los asuntos que componen la actualidad para los españoles, aunque se hayan producido fuera. Todo ello con un compromiso doble, la valentía y el rigor, a la vez, en junto, y en un ambiente general de libertades. Porque esto no es una telepedro en la que dice el presidente del gobierno, quiero que me entreviste la nueva. Le ponen a la nueva, al estudio, el tío Pedro, y hasta en la cadena internacional de televisión española dieron la entrevista. En la 2, en el 24 horas, en el canal Deporte creo que no se atrevieron, pero en el ¡ay, qué pasada! Bueno, vamos a empezar el programa, ya irán notando que esta no es una de esas telepedros por el sabor, el aroma que producen nuestros comentarios y la selección de nuestras noticias que nos ocupa durante buena parte del día. Hoy empezamos hablando de salud y lo hacemos con don Adolfo Albistor, que ya me acompaña aquí. Bienvenido a la nueva temporada. Muchas gracias, Javier. Promotor de Protege tu Vida y que nos quiere hablar hoy del glucómetro. Del glucómetro, porque aunque estemos hablando de una enfermedad que todos la tenemos cierto reparo y cierto miedo, que es la diabetes, pero estamos haciendo feliz, y lo digo así, a mucha gente. ¿Por qué? Porque antes medirse la glucosa era bastante engorroso, doloroso, y al final se convertía en un suplicio que no se hacía, ¿no? Muchas de las personas que ya tienen el glucómetro Protege tu Vida dicen, tienes toda la razón, es decir, es que yo no me lo hacía muchas veces, porque claro, cuando tú te tienes que estar sacando sangre de una zona que además es súper sensible, como son las yemas de los dedos, que se va generando callo y que además te mancha, que no lo puedes hacer en cualquier lugar, cuando hay veces que la diabetes la tienes que medir antes de comer, por ejemplo, no la glucosa. Bueno, pues entonces se convertía verdaderamente. Y ahora con esto, que es tan sencillo como colocarse en un dedito, pues este glucómetro, pues ya está, le damos a un botoncito, tenemos la aplicación en nuestro móvil, en 3 segundos ya tenemos la glucosa que tenemos en ese momento. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, pues aquellas personas que las tenéis que medir porque ya sois diabéticos tipo 2 y lo sabéis, pues oye, qué mejor manera que esta para no tener que estaros pinchando dolorosamente y además os vais a poderlo medir más veces, porque a veces es ese control justo antes de comer, 2 horas después, cuando te levantas por la mañana, cuando hemos hecho ejercicio, pues está genial medírselo. Y luego aquellas personas que digas, hombre, yo es que no sé ya si tengo o no diabetes, es prediabético, el médico le ha dicho, cuidado ahí, ten cuidado con el azúcar, tal. Bueno, pues una manera de saber exactamente qué es lo que tenemos, porque lo más importante, el punto número 1, es conocer qué glucosa tenemos. A partir de ahí, tomar las medidas adecuadas junto con el médico, junto con nuestro propio conocimiento, caminar, pasear, nuestros hábitos, etcétera, pero lo más importante es, lo primero es saberlo, y ahora saberlo con este glucómetro es súper sencillo. Adolfo, lo que yo no sabía es que España es el país de Europa con mayor índice de diabéticos. Sí, estamos hablando 4.700.000. Efectivamente, casi 5 millones. En la diabetes 1 sí, y la 2, sí, ¿no? es prácticamente 5 millones. Sí es verdad que, bueno, al vivir más años, etcétera, pues todo se va complicando, ¿no? Porque sobre todo estamos en la diabetes tipo 2, que es la que aumenta las cifras, ¿no? Y se habla que para dentro de 10 años, pues esos 5 millones se van a convertir en 9, ¿no? O sea, no es una enfermedad, al no ser que se presente, que no es de momento una cura, vaya a frenarse, ¿no? Bueno, pues oye, pues lo importante es controlarla, porque lo bueno que tiene, la buena noticia, Xavier, es que una diabetes que tú te la controlas, que no tienes el azúcar mal, eres igual que una persona que no es diabética, porque no dañas tus órganos, pero claro, mal controlada, pues ese riñón, evidentemente la vista, el corazón, son órganos que se dañan mucho. Fíjate que el otro día en el programa de aquí de la Casa del Gato me dijo, oye, pues la sed es una de las cosas que primero notas, ¿no? ¿Por qué tienes sed y bebes y no se te quita la sed? ¿Por qué bebes y orinas mucho? Porque como tú tienes mucha glucosa en la sangre, por algún lado tienes que eliminarla y se elimina a través de la orina. La orina no tiene que tener glucosa, tiene que tener 0. ¿Por qué? Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa glucosa está pasando por el riñón. Claro, daña el riñón. Puede dañar. Entonces, repito, vamos a medirnosla, vamos a controlarla, vamos a estar en combinación con el médico y sobre todo para no... Bueno, antes que eso, ¿cómo nos hacemos con un glucómetro de estos? Pues bueno, mira, tenéis un teléfono, os invito a que llaméis ahora si queréis para que sepamos que sois vosotros, ahora no estamos, no os vamos a coger la llamada, pero queda registrada. Entonces una llamadita queda registrada, es 900-730-101, os regalamos el libro Historia de nuestros médicos, que ya este fin de semana volvemos con
con nuestros médicos, nuestros doctores, entrevistándolos, y además el servicio de telemedicina. Así que 900 730 101. Adolfo Albistur, un placer enorme tenerte en el programa y divulgar todas estas cosas que nos hacen la vida, en términos de salud, más próxima, más placentera. Efectivamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Xavier. Bueno, tenemos que hablar de lo nuestro. Lo nuestro no es tan placentero ni tiene visos de solución. Por ejemplo, uno de los defectos que tienen los medios de comunicación, y yo llevo muchos años en esto, es que picoteamos el primer día. Ah, mira, 700 muertos en el terremoto de Afganistán. Eso pasó ayer, pero ya como que nos suena que ya lo hemos contado. Y ya lo hemos contado y nos olvidamos y picoteamos en otras flores. No. Las noticias hay que seguirlas. Hoy, ese mismo terremoto del que hablábamos ha causado el sumatorio de los muertos por ese terremoto es de 1.400 personas, de las cuales 1.400 fallecidos y unos 3.000 heridos, de un terremoto que mantiene muchas zonas de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, completamente en shock. No sabemos qué ha pasado ahí porque las carreteras no permiten el paso de los rescatistas y la situación es muy, muy complicada. Por eso hay que seguir estas tragedias porque son 1.400 vidas las que se han perdido de momento, que hay zonas a las que los de las operaciones de rescate no han llegado aún. Y de ahí nos vamos a Alemania, donde también pasan cosas curiosas. Por ejemplo, han muerto hasta seis candidatos del grupo soberanista político AfD, que tiene mucha chance de ser el partido político más relevante en Alemania. De esos 6 candidatos fallecidos en extrañas circunstancias, hay 2 que son suplentes. Por eso algunos hablan de 4 candidatos, pero 4 candidatos más 2 suplentes hacen un número de 6 candidatos o suplentes del mismo grupo político, la AfD, que ha muerto, ojo, a una semana de las elecciones que se tienen que celebrar en una zona bastante poblada de Alemania, que es Renania. Bien, y además, ¿esto qué consecuencias tiene? Pues mire, la primera consecuencia es que han tenido que reimprimir las papeletas de voto, porque claro, si hay fallecidos, pues no se pueden llevar a las mesas de las votaciones. Y la segunda consecuencia es que han tenido que declarar nulos los votos por correo que ya habían sido emitidos a favor o en contra de estos candidatos fallecidos, porque razones que todavía pide AfD que se investiguen, ¿no? ¿Qué ha pasado con estas muertes? Si pueden tener alguna relación, porque algunas son bastante complejas, bastante difíciles de entender. Pero bueno, no se trata de levantar la perdiz. Ya serán en Alemania las autoridades las que nos expliquen qué ha pasado con estos candidatos de AfD. Bueno, y tenemos una duda importante, y es saber qué hay de verdad en eso que dice el Ministerio del Interior de que baja la delincuencia. ¿O qué hay de verdad en eso que dice también Interior de que la delincuencia de la cual es responsable la población inmigrante también ha bajado? Bueno, pues vamos a analizar esa reflexión. Los medios de comunicación afines al gobierno muestran una clara intención de hacer un lavado de imagen en cuanto a los datos se refiere. Tertulianos y portavoces de la izquierda pretenden ser los apóstoles de la verdad estadística. La delincuencia en tasa ha ido cayendo. No tenemos más delincuencia, tenemos menos, pese a que tenemos más inmigrantes. La criminalidad convencional ha bajado, sí, un 1,9%, pero no vale unificar todos los datos en uno. No todos los delitos son iguales, porque los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han subido un 11,6% en el segundo trimestre de 2025 comparado con el mismo periodo del año anterior. Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria han aumentado un 4,1%, los secuestros un 8,2%, las agresiones sexuales con penetración un 7% y el resto de delitos contra la libertad sexual un 4,7%. Datos alarmantes para que los medios al servicio del Ejecutivo los silencien. La población extranjera ha alcanzado un total de casi 7 millones de personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a abril de 2025, una cifra que representa algo menos del 13% del total de la población en España. Se insiste en que no existe relación entre delincuencia e inmigración,
Pero en cuanto a la tasa de delitos cometidos por cada 1000 habitantes mayores de 18 años, los de nacionalidad extranjera cometen un 14,6%, lo que son 2,5 veces más que los de nacionalidad española. De acuerdo con el Ministerio de Igualdad, el 44% de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas en 2025 han sido cometidos por extranjeros. En 2021 el porcentaje era del 23,6%, lo que indica que la proporción de agresores extranjeros en este tipo de delitos se ha duplicado en solo 4 años, y en relación con el aumento de los inmigrantes. La evolución de los delitos se corresponde con el aumento de la población extranjera, y los datos así lo reflejan. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esto es interesante, ¿eh? Pero desde luego no eclipsa la gran noticia del día, que es los ecos de la entrevista de ayer, bueno, de la entrevista masaje, que le dieron ayer a Pedro Sánchez en todo el grupo Radio Televisión Española, porque la emitieron creo que hasta en el canal internacional. Bien, la cosa es que dijo algunas cosas muy estrafalarias que afectan directamente a la falta de respeto de este gobierno por el Poder Judicial. Ya saben que Pedro Sánchez dijo que hay jueces, no dijo todos, hay jueces que lo que hacen es política. Claro, que hay políticos que lo que hacen es robar y abusar de sus tráficos de influencias. Dijo cosas tremendas, por eso me ha parecido muy oportuno convocar aquí esta tarde a don Javier Borrego, que ya me acompaña y se lo agradezco mucho. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ex magistrado del Tribunal Supremo, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, abogado del Estado desde sus 20 y pocos, ¿no? 27. O sea que solera contrastada y que ejerce la abogacía en el despacho Durán y Durán Abogados. Bueno, supongo que a usted también le produciría cierto estupor que el presidente del gobierno de un país democrático con separación de poderes, diga que hay jueces que lo que hacen es política. Bueno, yo previamente le debo decir que no vi el programa en directo por dos razones. Una, porque encima de que soy uno de los multimillones de españoles que financiamos Telepedro, sí. Si encima de financiarlo tengo que ver los programas en directo, hombre, uno masoquista no es, y de luego pagar los sueldos a la presentadora, por ejemplo, de 22.000 euros mensuales, que equivalen a más de 3,5 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, no lo vi. Pero me quedé muy sorprendido, lo he estado viendo luego, y de luego me quedé muy sorprendido. En primer lugar, debo decir que afortunadamente, perdóneme la expresión, no ha sido un pedo. ¿Por qué digo que no ha sido un pedo? Porque es que el presidente de Televisión Española, hablando de un programa matinal que tenía una buena audiencia de televisión, dijo, es un pedo, por lo que solamente produce satisfacción a quienes lo hacemos y molesta a los demás. Bueno, pues esto no ha sido un pedo, no ha tenido una audiencia decente, ha bajado el puesto sexto, creo, El Hormiguero la ha ganado por 900.000, luego no ha sido un pedo, ha sido, perdón, muchísimo peor que un pedo. Y respecto a su concreta pregunta, yo es que el presidente me tiene siempre muy obnubilado, ¿no? Porque, vamos a ver, ¿a quién se refiere? ¿A jueces que hacen política, a Marlaska y a Robles? ¿Y al presidente del Constitucional y a algún otro? ¿Se está refiriendo a ellos? Ah, no, a ellos no, porque hacen su política. Y como hacen su política, están bendecidos y todo es permitido. ¿A quiénes se refieren? ¿A la jueza de Badajoz, al juez de Madrid, al del Tribunal Supremo? Pero bueno, ¿pero esto qué es? Usted es presidente del gobierno, qué falta de respeto. Don Javier, yo es que esta mañana me han llamado algunos amigos diciendo, y esto no se puede denunciar, porque esto es, he oído una intervención de un magistrado, Francisco de Vitoria, que no le pidió autorización para dar su nombre, pero que está maravillosa, inaceptable, increíble, etcétera. Pero el Consejo de Poder Judicial... Espere, pasa una cosa, que se lo cuento, pero he visto que es que este hombre de verdad está un poco extraviado. Vamos a ver, el otro día, no sé si usted y yo, que en Estados Unidos la salud de los presidentes es pública
Y cuando Donald Trump enseñó su tal, pues le salió un PSA. El PSA, para quien no lo conozca, es un análisis de próstata, no sé cómo se llama, pero está relacionado con la próstata, y tenía el nivel del PSA muy bajo, Donald Trump. Entonces dijeron, no, eso no puede ser, ese informe es falso, los datos no son correctos, los análisis. Y el médico salió diciendo, no, es que está tomando esta pastilla y como consecuencia de... Yo creo, te lo digo con toda sinceridad, que ya está bien de comisiones de investigación de este corrupto presunto, de esta granuja, de estas sobrinas, amigas, lo que sea. No, vamos a hacer una comisión, que pidan una comisión de investigación de la salud del presidente, porque es que necesitamos saber qué salud tiene nuestro presidente, porque ha perdido kilos de una forma exagerada, su cara se difumina. Luego, mira, entonces, yo creo que el artículo 76 de la Constitución, que es de las comisiones de investigación, se debería, porque es público. Bueno, yo no voy a estar de acuerdo, y espero que pasa pocas veces todo eso, pero no estoy de acuerdo con usted porque es que esa falta de salud o de ese equilibrio necesario, de eso entonces tendríamos que mirar el PSA de muchos de su partido, por ejemplo de Pilar Alegría. Pilar Alegría hoy decía una cosa tan fresca, ella dice que no, que muchos españoles piensan lo mismo que Sánchez, véanlo. Este Gobierno siempre ha reconocido que la práctica totalidad, la gran mayoría de jueces y de fiscales en este país hacen su trabajo con absoluta profesionalidad, con absoluta dedicación, con absoluta imparcialidad. Pero también es cierto, y además yo lo dije en esta misma mesa, que hay una minoría de jueces cuyas decisiones son muy difíciles de entender. Y les diré más. Creo que esta cuestión que les vuelvo otra vez a trasladar en esta mesa no es solo una opinión de este Gobierno. Creo que es una opinión ampliamente compartida por una inmensa mayoría de españoles y de españolas. Es que ella es Pilar Alegría encuestómetra y tiene encuestas que no tiene nadie más y sabe que una inmensa mayoría de la población piensa lo mismo que Pedro Sánchez. No, pero amplísima mayoría, no sé qué, pero ¿qué está diciendo? Sí, sí. Es que esta señora no sabe que hay un artículo 14 de la Constitución de la igualdad de todos los españoles. Esta señora lo que tiene que decir que es que, claro, que en la mentalidad del Gobierno, desde arriba el presidente hasta esa señora portavoz, cualquiera que toque a algún familiar próximo nombrado lacayo de Pedro Sánchez, inmediatamente ya no está haciendo... Pero por Dios. Bueno, pues fíjese, porque yo le tengo a usted un infinito respeto, no le voy a poner, se lo voy a contar solo, para que no le suba a la bilirrubina. Le voy a contar lo que ha dicho, cómo ha rematado la faena Pachi López. Pachi López, que le preguntaron algo a propósito de las leyes de Arquímedes y dijo, ¿cuál de ellas? Ese genio Sí, ese genio ha rematado la faena hoy diciendo, los magistrados no son seres de luz. Yo no sé si con eso quiere decir que no son, arquitectos de la luz, como se suele uno referir a los masones. No lo sé, no tengo ni idea de lo que ha querido decir. Vamos a volver a lo del presidente del Gobierno, que me parece lo relevante. Al fin y al cabo, Pachi López pasará, espero que sea más bien pronto que tarde, ¿no? Ha dicho cosas muy llamativas. Por ejemplo, él se basa en la existencia de un voto particular, en el famoso auto de procesamiento avalado por el Tribunal Supremo, y al decir que el voto particular es quien goza de su credibilidad o quien a él le da la razón, en realidad deja a los otros dos magistrados, los que deciden el procesamiento, pues casi en la penumbra de la prevaricación. No, es que lo dice rotundamente. Mire, que Pachi López, Óscar López, en fin, algunos de estos digan barbaridades, pero el presidente no lo puede decir. Las carcajadas que soltó cuando la presentadora Pepa Bueno le preguntaba sobre las cosas de sus familiares, por cierto, don Xavier, que luego cuando he estado viendo el programa
yo creo que el sentido de la proporcionalidad, y no lo conocen en televisión española, porque más grande las letras presidente del gobierno no podía ser. Yo creo que cada letra debía medir 2 metros, o sea, era brutal. Y luego el miedo, el respeto con el que Pepa Bueno cerraba los ojos cuando le preguntaba esa cosa. Es que eso me recuerda, perdón porque estoy dándole una pista a nuestro presidente, en el Alcázar de Sevilla, cuando el califa recibía, pues es una habitación larga, rectangular, que va descendiendo escalones. Y entonces uno dice, ¿cómo demonios va descendiendo escalones? Hasta que llega al trono del visir, o como se llamara entonces. Claro que vas descendiendo, porque claro, tienes que ir mirando los escalones para no tropezar y vas agachando la cabeza ante el visir. Bueno, pues esta, en lugar de agachar la cabeza, cerraba los ojos. Claro. Pero es inaudito lo que ha dicho, es que es inaudito. No se entiende cómo puede... Es que cuando quieren hacen uso del voto particular, cuando no quieren no hacen uso del voto particular. Votos particulares hay siempre. Y no importa. Y yo, desde luego, he leído el voto particular y he leído el otro. Y mi opinión es que conozco a los 3 miembros de esa sección, le tengo respeto a los 3, pero 2 han acertado y 1 ha errado, en mi juicio. Pues sí, pero no solo eso, porque a veces hay factores psicológicos con alguien que tiene esa cara que vimos todos en la entrevista, Pedro Sánchez, con esa cara un poco entre asustado y poseído por alguien, no sé por quién. Pero él dijo una cosa tremenda, dice, sobre el fiscal general del Estado. Oiga, es que no se ha podido probar. Eso es tanto como decir que es malo, que es culpable, pero que no lo han podido probar, ¿no? La historia del fiscal general del Estado, vamos a ver cómo termina y las consecuencias que va a tener para él y para algún acusado por él, llamado delincuente confeso y todas esas cosas, que esta historia no está nada más que empezando ahora mismo. Mire, hay un movimiento en la judicatura irritado ante lo que va a ocurrir dentro de 3 días en la apertura del año judicial. El viernes. ¿Cómo es posible, el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial habla de este tema de la apertura, interviene, lee su memoria fiscal, también la presidenta, el presidente del Consejo y del Supremo, etcétera? Y hay un movimiento que mira hacia atrás y recuerda a don Javier Delgado Barrio, con 92 años, gracias a Dios, hoy aquí en esta tierra. Javier Delgado, en compañía de los magistrados de la Sala de Gobierno de aquella época, la Sala de Gobierno del Supremo son los 5 presidentes de cada una de las salas, civil, penal, contencioso administrativo, militar y social, y militar, más 5 magistrados elegidos entre los que estábamos de magistrados. Javier Delgado hizo algo en su época extraordinario. Dijo, en la mesa presidencial, magistrados, ministro de Justicia, abajo, lugar preferente, pero abajo, fiscal general, lugar preferente, abajo. Aquí nos sentamos única y exclusivamente los jueces, acompañando a su majestad. Eso lo hizo Javier Delgado. Hace mucho, ¿eh? Es que hace 25 años. Y hoy sé que en algunos sitios se está moviendo. Y también se está moviendo otro, al igual que alguien le dijo a uno, ¿por qué no te callas? ¿Sí? Que alguien debe decir, ¡que no vayas! Que no vayas, puñeta. Pero o otras posibilidades que hay, que por ejemplo, el fiscal no proceda a lectura, que la proceda el secretario de la sala del gobierno, de la sala de gobierno. ¿Por qué? Porque es que después de esas intervenciones hay aplausos. Y resulta que ya la última vez fue ostensible como algunos ilustres magistrados se cruzaban de brazos en los aplausos. Y el día 5 puede ser, clamoroso, como diría Gil, ostentorio. Ostentorio, eso es. Por cierto, y la última de las cosas que quería comentar yo con usted a propósito de la intervención
de Pedro Sánchez ayer en esa famosa entrevista. Dice Ufano: hemos tomado decisiones contra Ábalos y Cerdán, aunque antes incluso de haberse producido el juicio. ¿Y el mérito cuál es? Pero bueno, es que este señor hay que revisar los análisis médicos y su situación. O sea, por un lado, dice que el voto particular en el tema del fiscal general es el que vale. Por otro lado, dice que no se probó nada porque, claro, se borraron todo. Por otro lado, se mete con la juez de Badajoz y con el juez de Madrid, que está con su santa esposa. Y ahora dice que hicimos antes del juicio. ¿Sabe cuál es el problema? Se cree superior a todo el mundo. Oiga, si se espera usted al juicio, resulta que después del juicio el que ha decidido es el juez y el tribunal. Claro. Usted tiene que decidir antes. En lo que le toca. Pero claro. Que ya ves qué medidas han tomado contra Ábalos y contra Cerdán. En un caso, pues 6 o 7 meses de inacción, y al final, cuando convenía el otro caso, el de Cerdán, pues casi que los acompañaron a la salida. El uno fue él, o al menos eso nos vendieron. Cerdán dice que fue él el que dimitió. Y al otro es verdad que Ábalos sí que le echaron en su partido, y bien que le duele. Bueno, don Javier Borrego, le agradezco mucho. Hay una cosa que me permite usted, don Javier. Ya que he hablado de Javier Delgado, me vuelvo más para atrás todavía, y usted se acuerda del grupo Vino Tinto y de aquello de Habla Pueblo, Habla. Pero no era Vino Tinto. Sí, era el grupo Vino Tinto. ¿Sí? Quien lo hizo, que era un grupo de estudiantes de la Universidad de Murcia, y luego Jarcha. Ah, yo me quedé con lo de Jarcha. Yo no sabía. Es que yo, los amigos murcianos, no me olvido de ello. Siempre. Entonces, esa canción decía: habla pueblo, habla, que nadie decida por ti. Aunque no lo sepa el presidente Sánchez, estamos en preelectoral, época preelectoral. Y el grito hoy de la canción Habla pueblo, habla, que Carles Pedro no decidan por ti. Don Javier, muchísimas gracias. Insisto, ¿saben ustedes que ha habido unos incidentes en un centro de menores en Madrid, en Hortaleza, a consecuencia de la violación de una chica de 14 años por uno de los internos en el centro, que era un marroquí llamado Mohamed, de 17 años, que tenía un expediente policíaco espectacular? Ahora lo van a ver. Mohamed R. es el nombre del mena detenido por violar a una niña en el barrio de Hortaleza, en Madrid, el pasado fin de semana. Se trata de un delincuente multireincidente de delitos graves, que usaba hasta 3 identidades falsas. Nos encontramos nuevamente con un delincuente inmigrante que quieren proteger, no revelando su apellido, y que en vez de estar en la cárcel, reside en un centro de acogida de menas cercano al lugar donde, después de arrastrarla y tirarla al suelo brutalmente, agredió sexualmente a una menor de 14 años. El violador, nacido en diciembre de 2007, tiene 17 años. Esa es su versión, la que dio cuando llegó ilegalmente a España, cuando pisó nuestro país sin documentación alguna, una edad que se estableció oficialmente en el Hospital de la Paz de Madrid, pero según agentes de la Policía Nacional, ni sus características físicas, ni su comportamiento extremadamente violento coincide con la edad que dice tener, y por eso consideran que el agresor marroquí es un falso mena. No es la primera vez que pasa, los agentes lidian con tretas como esta constantemente, en la que los inmigrantes mayores de edad entran ilegalmente a España haciéndose pasar por menores no acompañados para que nuestro país, sin mecanismos de verificación de la edad fiables, los ampare dentro de la ley del menor, una ley desfasada que no responde a la realidad social ni a los graves delitos que estos jóvenes cometen, tal y como denuncia el sindicato policial Jupol. El último informe del Ministerio del Interior sobre delitos contra la libertad sexual en España, que facilita la procedencia de los agresores, es de 2023. Desde entonces no se ha vuelto a hacer público el origen de los condenados o detenidos por delitos sexuales en España. Desde ese año, el Instituto Nacional de Estadística tampoco ha vuelto a facilitar esa información. Solo se ha pronunciado Vox sobre este tema. El resto de partidos políticos no ha dicho nada sobre esta salvaje violación a una menor española de 14 años. Y de eso os tengo que hablar, porque la delegación del Gobierno de Madrid ha prohibido la concentración que ayer aquí
concretaban tanto palabras de Santiago Abascal como de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino. Eso sí, Isabel Pérez, que la tuvimos aquí en el programa ayer, ha dado unas declaraciones a la puerta de ese centro de menas de Hortaleza. Ilegales, fuera. Delincuentes, fuera. Y misóginos extranjeros, fuera. El Partido Popular y el Partido Socialista están obligando a los padres de las niñas agredidas a financiar con sus impuestos a misóginos extranjeros que no deberían estar en España. Invito al delegado del Gobierno, que si esto lo considera un delito de odio, que interponga las denuncias que quiera, pero desde luego a Vox no nos van a silenciar. Pues ya ven cómo está la cosa. Bueno, por cierto, les tengo que hablar de la Comunidad de Valencia porque hoy el presidente de Valenciano, Carlos Mazón, anunciaba nuevas ayudas autonómicas, unos 350 millones. Dice que ha prohibido la concentración que ayer aquí concretaban tanto palabras de Santiago Abascal como de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino. Eso sí, Isabel Pérez, que la tuvimos aquí en el programa ayer, ha dado unas declaraciones a la puerta de ese centro de menas de Hortaleza. Ilegales, fuera. Delincuentes, fuera. Y misóginos extranjeros, fuera. El Partido Popular y el Partido Socialista están obligando a los padres de las niñas agredidas a financiar con sus impuestos a misóginos extranjeros que no deberían estar en España. Invito al delegado del Gobierno, que si esto lo considera un delito de odio, que interponga las denuncias que quiera, pero desde luego a Vox no nos van a silenciar. Pues ya ven cómo está la cosa. Bueno, por cierto, les tengo que hablar de la Comunidad de Valencia porque hoy el presidente de Valenciano, Carlos Mazón, anunciaba nuevas ayudas autonómicas, unos 350 millones. Dice que serán ayudas sin burocracia, que irán directamente a las víctimas de la Dana. El Pleno del Consell de este viernes aprobará una serie de decretos para aumentar la cobertura de estas ayudas propias de la Generalitat Valenciana, destinando en conjunto cerca de 350 millones de euros nuevos. 350 millones de euros adicionales para familias, para propietarios de vehículos, para autónomos y para afectados por ERTEs. Son ayudas reales, rápidas y sin burocracia para recuperar lo que se pueda recuperar de lo perdido. Bueno, y permítanme que les cuente que el Pozo Alimentación y Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia, impulsado por Juan Roig, han cerrado un acuerdo de colaboración de 3 años de duración por el que el Pozo se convierte en un patrocinador oficial del recinto. La marca El Pozo, la más presente en los hogares españoles en su sector, colaborará en la vertiente gastronómica del recinto a través del desarrollo de recetas exclusivas de la mano del chef Miguel Martí, quien encabeza la propuesta culinaria y de restauración del Roig Arena. Con esta iniciativa, el Pozo Alimentación quiere ofrecer a las miles de personas que visiten este nuevo recinto construido en la ciudad del Túria una experiencia gastronómica gourmet democratizada a través del sabor de las marcas del grupo El Pozo Alimentación. Son las 8:05, abrimos nuestra mesa de análisis político. Les presento inmediatamente a nuestros invitados hoy. Don Roberto Granda, analista político, escritor de 1000 combates. Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Y ayer la entrevista? Sí, en un ejercicio de masoquismo. Me han contado gente que le quiere que se atragantó viendo la entrevista. Es que, claro, hay sapos difíciles de tragar. No sé, que estaba comiendo pipas y se atragantó. Hubo un momento ahí... No es la mejor forma de empezar septiembre. No sé, luego no ponía la cara de aparecido que ponía Pedro Sánchez, que parecía el del Resplandor. Don Ángel Alonso, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿Todo bien el verano? Todo muy bien. El verano siempre... verano es ya casi con los sobresaltos que nos da este gobierno, sí, es verdad. Pero bien. Bueno, vamos entonces con el escándalo de Sánchez el Magnificus, que cada vez lo parece menos, y de esa entregada periodista que le hacía una entrevista pues como a los gatos, le sobaba el lomo y tal. Bueno, me parecía más entregada que las sobrinas de Ábalos. Vamos con ello.
Un año hacía que Pedro Sánchez no atendía una entrevista y el lugar elegido para su vuelta ha sido en la segunda edición del Telediario de Televisión Española con Pepa Bueno al frente. Una entrevista amigable al presidente del gobierno en la que volvió a presumir del trabajo hecho durante los incendios de este verano con más de 400.000 hectáreas quemadas, apuntando directamente a las comunidades autónomas y la falta de voluntad política. Sobre el cerco de corrupción que acorrala a su familia. Las imputaciones. Que me imagino que son los más. Seguido de. Esto proviene de denuncias falsas, de recortes de prensa, de organizaciones ultraderechistas que se presentan en determinados juzgados para abrir una causa, en este caso contra familiares como mi hermano o como mi esposa. Inocencia que también reiteró con el fiscal general del Estado, García Ortiz, aunque no dudó en señalar directamente a un grupo de jueces. Aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Y estos son casos palmarios de que eso no es así. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Momento embarazoso cuando se le preguntó sobre la financiación del Partido Socialista. ¿Está en condiciones de afirmar que no hay corrupción estructural en su partido? Por supuesto que no. No está en condiciones, que no la hay. Que no la hay. Reconoció la problemática de la vivienda que atraviesa España y prometió, tras 7 años como presidente, que esta sí sería la legislatura de la vivienda. Sobre los presupuestos generales del Estado, el presidente del Gobierno lo dejó claro. Vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales. ¿Y si se los tumban? Seguiremos con los presupuestos que tenemos. Y ahora sí sería sumir al país en una parálisis, convocando elecciones anticipadas. Lejos queda la petición que él mismo hacía a Rajoy en 2018 para una cuestión de confianza si el Popular era incapaz de sacar adelante los presupuestos generales. Entrevista en la que la propia Pepa Bueno le calificó como víctima de campaña de deshumanización extraordinaria y en la que Pedro Sánchez reiteró su decisión de no dimitir, pase lo que pase con Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, porque él reconoció haber actuado con contundencia. No soy un experto, pero me ha parecido con los ojos muy saltones, incluso diría que con las pupilas algo dilatadas. Pero bueno, oye, las cosas, si la salud no le permite estar mejor, yo le deseo siempre lo mejor a todo el mundo en materia de salud, a todo el mundo. Ahora bien, en lo que no le perdono ni una coma es en el rebaje. El rebaje era... El fiscal general del Estado es un funcionario de primer nivel que ha combatido el bulo y la mentira. ¿Os acordaréis de eso, no? Y ahora cuando le preguntan por el fiscal general, ya solo dice, como el tramposo, no se ha podido probar. Escúchenlo. Bueno, a mí siempre me pasa que cuando quiero demostrar algo no me dejan demostrarlo. Debo tener un problemita con... Ya lo tengo, venga, hombre. Porque creo en su inocencia. Porque creo que, como dijo un voto particular que hemos conocido antes de que empezara el verano, en el mes de julio, pues un magistrado del Tribunal Supremo dijo que no se puede abrir un juicio a una persona, en este caso el fiscal general del Estado, sin ninguna prueba. Que recordemos de qué estamos hablando, de una filtración o una supuesta filtración que no se ha podido probar en lo que llevamos de juicio sobre un caso de corrupción que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su pareja. Por tanto, yo siempre voy a estar con aquellos fiscales y jueces que luchen contra la corrupción, que persigan al delincuente. O sea, vamos a ver, tú has robado la moto, pero no se ha podido probar. A eso hemos llegado en materia de expresiones del presidente del gobierno. A ver, si en esta entrevista hay muchas cosas, muchos detalles. En general, por así decirlo, es un obsceno ejercicio de propaganda en Telepedro, además, utilizando a una de las periodistas de cabecera que la van rotando, pasa de la SER al País, luego es demasiado sectaria para el País y la ponen en Televisión Española, donde ya han colocado hasta Gonzalo Miró, Marta Fríos, o sea, todos para adentro. Bueno, hacía más de un año que no daba una entrevista, que bueno, la última fue a Fortes, que tampoco, quiero decir, otro sicario mediático del régimen, esto es más propio ya de un sistema bolivariano. He echado en falta muchas cosas, evidentemente. No se le preguntó por los negocios de Zapatero, ahora que hay 3 destructores viajando hacia las costas de Venezuela, ¿no? Y cuál es su vinculación con China, no se pregunta por eso. No se preguntó, evidentemente, nada por lo de las saunas, que es algo que está es Vox Populi.
no sé, algo tan grave como los retrasos del AVE que está sufriendo tanta gente, tampoco se le preguntó por la AVE. La Dana, ¿qué ocurre con la Dana? ¿Por qué se tardó tanto en recibir ayudas? ¿Qué está pasando con...? Ni una pregunta. Y tampoco sobre la niña violada de 14 años en Madrid, en el barrio de Hortaleza. ¿Qué pasa? ¿Que no existen ese tipo de violaciones? A mí me llama muchísimo la atención que en este país se monte un número mediático, popular, social, por el pico... Por el perro Excalibur. Por el pico Rubiales, por el perro Excalibur, ¿vale? Y una niña violada. A mí me cuesta muchísimo creer el nivel de ruindad moral e intelectual de esa gente que, según quién o cómo, si lo pueden explotar políticamente, existe o no existe. Y luego ella le dijo, Pepa, bueno, ¿es usted víctima de una campaña de deshumanización extraordinaria? O sea, víctima, él, que ha llamado el muro, construir el muro, la fachosfera, volvió a decir la ultraderecha. La mitad más de los españoles son prácticamente fascistas, porque hay que tener en cuenta que está la coalición de progreso, que es Pedro Sánchez, con Otegi y Puigdemont, esos, y todo lo que esté fuera de ahí es ultraderecha. Entonces, claro, hacen que la gente se tenga que colocar, oye, ¿usted está criticando a la coalición de progreso? Es que es fascista. A la fachosfera. Claro. Ángel. Pues mira, un publireportaje en toda regla en que le ha hecho el ente público de Radio Televisión Española. Ente público porque no ha sido solo el telediario de la 1, ha sido también el 24 Horas, ha sido Radio Nacional de España. Les ha faltado Clan Televisión, que a lo mejor hubiese sido más apropiado, porque oye, para contar cuentos, pues el programa de Clan Televisión. Un publireportaje que sabemos que al menos nos ha costado a todos los españoles 265.000 euros, que es lo que va a pagar a la persona que le hizo ayer la entrevista para precisamente que le tenga ese tipo de publireportajes. Pero a pesar de los intentos de quien hizo la entrevista, vimos a un Pedro Sánchez pues débil, acorralado, soberbio y haciendo de la mentira su hábito más común. Cosa que ya nos tiene acostumbrados. Y todo ello ha relacionado, pues débil, porque para tapar que está acorralado por la corrupción en su partido, en su gobierno, en su casa con su mujer y su hermano, pues tiene que plegarse a los deseos de esa oposición, llámese cediendo la mal llamada condonación de la deuda o el cupo catalán o cualquier otro de las cesiones a los que nos tiene acostumbrados. Mentiroso porque dijo, entre otras cosas, que él quería tener presupuestos. Eso es mentira. Si lo primero que necesitaba para tener presupuestos es haber aprobado la orden ministerial que recoge las reglas que van a guiar la elaboración de esos presupuestos, o el techo de gasto, o la senda fiscal, y no ha hecho todavía nada de eso porque sabe que no puede hacerlo. Mintió cuando dijo que la supuesta condonación iba a permitir incrementar el gasto público en las comunidades autónomas, el gasto social. Mentira, si la propia ley lo impide. Y soberbio porque, en definitiva, todas esas cuestiones, su forma de combatirlas, pues ya se sabe, amenazando a los jueces, amenazando a toda la oposición, a todo aquel que no piense como él. El mismo Pedro Sánchez de siempre, pero ahora a través de un publireportaje para todos los españoles. Solo están contentos los de Junts porque han descubierto que Pedro Sánchez también aprecia el lawfare entre el hacer de los jueces en España. Y luego, otra cuestión, la gente suele venir de vacaciones con mejor cara, salvo que tengas un matrimonio turbulento que te dé las vacaciones, pero claro, él viene mucho peor, viene demacrado, viene con una cara que te ponen como lo de la teletienda, el antes y el después, el Pedro de hace unos años, cuando empezaba él muy lozano aquí en la legislatura para combatir el fascismo. Y ahora, ¿pero qué le ha pasado? O sea, a lo mejor tiene que ver con las 5 imputaciones de la mujer, no lo sé. Está muy quemado. Y por trabajar no esto que decías tú de la soberbia lo demuestra cuando le dicen, bueno, oiga, es que su mujer tiene 5 imputaciones de 5 delitos. Y dice, Vamos a ver, ¿conoce a alguien de ustedes, algún inocente, al que le den una oportunidad de defender a su mujer imputada en un caso penal, que no la aproveche, que no explique por qué es inocente? Begoña Gómez, no. Recortes de prensa. Qué risotada, qué graciosa has estado. Bueno, el presidente del gobierno es más de cogerse 5 días para reflexionar y escribir luego cartas lacrimógenas a los ciudadanos y a su mujer y todas esas cosas. Un día nos dice que la quiere mucho y no aprovecha una oportunidad urbi et orbe para que por todos los canales aéreos y marítimos de Televisión Española poder decir que nunca hizo uso de no sé qué, que los softwares de la Complutense están al servicio de la Complutense. Algo que demuestre que es una acusación injusta la que hace los tribunales. Que no cuela, tío, que no cuela, pero hombre, al menos el intento se hubiera agradecido más que esa sonrisa sardónica
que no conduce más que a la conclusión de que ha perdido un poco el... Con la mirada perdida, atacando a los jueces, que además es el último bastión que queda, porque es como los únicos que no puede controlar. Dice, hay algunos, solo falta decir, que se portan bien, hay otros que se portan mal, que hay que meter en vereda, pero es lo que yo digo, y reitero, normalmente, o sea, si yo estoy 3 semanas en Lanzarote y luego una semana en Andorra, vengo bastante bien, vengo bastante descansado, y él viene que parece que viene de las guerras de las Termópilas, de hecho un desastre. Tú fíjate que el presidente ayer es un presidente soberbio, pero que carece de cualquier interpretación, de cualquier bonanza de respeto a la democracia que haya, porque una de las cosas que hace ayer es amenazar al Poder Judicial con aquello de los jueces les investigan porque forman parte de mi familia, es mi círculo más cercano, pero también al Poder Ejecutivo, porque aquello de si no tengo presupuestos ya continuaré y ya pasaré por encima del Poder Ejecutivo, pues son esas convicciones poco democráticas. De espaldas al Congreso de los Diputados, llegó a decir este hombre. Bueno, reacciones de los jueces. A mí me ha sorprendido mucho que el Consejo General del Poder Judicial no se haya puesto al frente, como se han puesto otros, de lo que es inadmisible en una democracia que respeta la división de poderes, que es esta especie de paranoia enloquecida del presidente del gobierno arremetiendo contra un montón de jueces, contra los que están, contra los la del hermano en Badajoz, contra el de la mujer peinado, podíamos considerarla la más antigua, la más clara, contra Hurtado, contra ahora la Audiencia Nacional, donde también se investiga el fraude de hidrocarburos y no sé cuántas las cosas. Todos son unos jueces que han venido al mundo a hacer política. Ahora bien, no han venido al mundo jueces a hacer política como Margarita Robles, o como Fernando Grande Marlaska, o como Cándido Conde Pumpido. No, esos no, son los otros, los que investigan trabajosamente y con toda la obstrucción posible por parte de Pedro, de su partido, de la Moncloa y de su esposa y de su hermano y de todos los que queráis. El fiscal general del Estado, el primero que destruye pruebas. Destruye pruebas, eso ha quedado bastante claro, ¿o no, Pedro? En fin, de verdad. Bueno, vamos con las reacciones de los jueces y de algunos políticos. Crece el malestar en el mundo judicial por las declaraciones de Pedro Sánchez. Según el presidente, hay jueces que solo hacen política. Unas palabras que rápidamente han sido objeto de polémica. La mayoría de jueces rechazan rotundamente estas palabras del presidente y exigen respeto a la independencia judicial. El Estado de Derecho exige respeto a la independencia judicial y confianza entre las instituciones. Si alguien cree que un juez actúa mal, existen causas legales. Lo que es inaceptable son las críticas genéricas a la judicatura, porque generan desconfianza social y dañan nuestra democracia. María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria APM, también ha recriminado que Sánchez desconoce el respeto al Poder Judicial y los principios básicos de un Estado de Derecho. Una crítica a la que se suman los populares. Dice Núñez Feijóo que lo sucedido no es anomalía democrática, sino un peligro para España. Sin embargo, desde Moncloa defienden las palabras de Sánchez. Que hay una minoría de jueces cuyas decisiones son muy difíciles de entender. No es solo una opinión de este Gobierno. Creo que es una opinión ampliamente compartida por una inmensa mayoría de españoles y de españolas. Una defensa al jefe del Ejecutivo a la que también se han sumado los independentistas, que celebran que Sánchez haya reconocido al fin que en España exista el lawfare. Benvingut al club, no? Perquè, clar, quan nosaltres vàrem parlar fa temps del lawfare, ells ho negaven. I quan hi havia jutges que tota la vida han fet política al Tribunal Suprem s'acarnissaven contra els independentistes, el senyor Pedro Sánchez aplaudia i donava la raó. Por su parte, Rufián opta por cambiar el foco y ponerlo en el reparto del CGPJ entre el PP y el PSOE. Dice el republicano que ambos partidos son cómplices de un sistema que ahora critican. En cualquier caso, estos ataques de Sánchez al mundo judicial demuestran que España está cada día más alejada de ser una democracia. Ángel, ¿qué te parecen las reacciones? Pues lógicas. Lo que no me parece lógico es la postura del presidente de gobierno. Yo creo que es la primera vez en democracia que un presidente de gobierno critica de esa manera a los jueces o considera que hay jueces que no ejercen su papel, sino que ejercen una acción política, ¿no? Hemos conocido
que sobre las sentencias ha podido haber divergencia de interpretaciones, pero señalar directamente a los jueces de que el trabajo que están haciendo, acusarles de prevaricar y de no hacer su labor con independencia, sino para perjudicar a alguien políticamente, es muy grave. Claro. No creas, hay precedentes. Esto... Te recuerdo, la juez de los seres de Andalucía, Alaya. Te recuerdo, el juez del caso Filesa, Marino Barbero, que el hombre abandonó la justicia absolutamente desquiciado y murió un mes después de cerrar el caso Filesa. O sea que esto es un poco tradicional dentro del PSOE, ¿eh? Aquí, pues entonces les debe venir de serie, pero es verdad que tiene que pensar el ladrón que todo es de su condición. Y claro, un Pedro Sánchez que si por algo se ha caracterizado es por ese ejercicio de colonialismo que ha hecho de todas las instituciones, de intentar colocar personas, no por su valía profesional, sino por su simpatía hacia el gobierno o hacia el Partido Socialista, pues le hace que tenga estas ocurrencias. Claro, si él piensa desde aquellas épocas de quién depende el fiscal general, pues eso, ya ha colocado un fiscal general que evidentemente está dispuesto a cometer ilícitos para beneficiar al Partido Socialista, o si tiene de presidente del Tribunal Constitucional a una persona que también funciona más por las indicaciones que les dan desde la Moncloa, difícil que quiera respetar la independencia judicial. Bueno, a ti te voy a poner un marcaje de alta dificultad. Bueno. Es que falta lo que ha dicho Pachi López. Que no sé quién influye ahora sobre Pachi López, porque él es un hombre oscuro, gris a más no poder. Sin embargo, ha dicho que los magistrados no son seres de luz. Cuidado, porque claro, eso es el universo y los seres de luz, que tienen la bondad, pero eso no se lo sabe Pachi López, ni de coña. Pachi López es más de que le pregunten por los principios de Arquímedes y dijo cuál de ellos, ¿no? Pachi López no está para que le haga muchas preguntas más allá de las pactadas antes con los propios correvidiles del gobierno, pero me asombra. A ver, Pedro Sánchez, por ejemplo, tiene una idea del poder como un patrimonio propio. Además, confunde muchas veces gobierno con partido, o sea, con el PSOE, todo. Y considera legítimo que se pueda atacar a los jueces y que haya jueces que se tengan que defender del ataque del gobierno. Que esto provoca, además, situaciones como le pasó al juez Llarena, que recibía ataques de independentistas, pero por la presión que recibía también desde el Ejecutivo y por la presión que recibe, por ejemplo, el juez Peinado, se les está poniendo en la diana. Se está incluso poniendo en jaque su seguridad. Hay una obstrucción, pero hay una obstrucción, por ejemplo, también al trabajo de la UCO. O sea, están trabajando con muchísima presión y se han inventado bulos. Decían que querían ponerle una bomba a Pedro Sánchez. O sea, están trabajando con todo en contra. Y eso tiene más mérito todavía si consiguen derribar a esta mafia. Y luego, no sé qué concepto tiene Pilar Alegría de la inmensa mayoría de españoles. Sí, bueno, ella dice españoles y españolas, que dice que tienen una idea de que los jueces... Pues a lo mejor la inmensa mayoría de españoles lo que piensan es que ella estuvo en Paradores con Ábalos. Eso sí que es una inmensa mayoría de españoles. En Teruel. En Teruel. Los amantes de Teruel. Claro, en el Parador de Teruel. Sí. Es peor. Es peor. Es peor. Estar en Paradores con Saura, por ejemplo, que fue presidente de Paradores, o con Óscar López, que también lo fue, pues eso es otra cosa. Ahora, estar en el Parador de Teruel ya, chico, ya eso marca mucho carácter. En fin, bueno, oiga, que nos hemos divertido, ¿eh? Sí, bueno. Nos hemos divertido, pero qué vergüenza. Vamos con un temita que la verdad tengo yo la sensación de que este gobierno muchas veces se tira a la piscina, empieza a nadar, a chapotear nerviosamente como aquel que se ahoga, pero que no tiene rumbo, no sabe dónde va. O si va a donde parece lo evidente, pues es un viaje bastante corto y bastante sin sentido. Les cuento. La condonación de la deuda. La condonación de la deuda es una operación para encubrir un acuerdo de legislatura para investir a Sánchez con Oriol Junqueras, con Esquerra Republicana. Dicho esto, que no creo que alguien esté en desacuerdo, por lo menos en esta mesa, pero que queda bastante probado, pues como es un escandalazo monumental limpiarle de un plumazo 17.000 millones de deuda a Cataluña, alguien se inventa la doctrina del café para todos. Vamos a hacer un corta y pega y nos lo quedamos en el estado la deuda, es decir, se mutualiza, que no se... Y ahora, como decía esta misma mañana María Jesús Montero, dice, a ver quién es el que dice que no quiere chocolate del que yo doy.
les ha salido rematadamente mal, porque hasta donde yo he podido escuchar, todos los presidentes de autonomías que dependen del PP o que cogobiernan con alguien pero que tiene el mando el PP, han dicho que no se acogen a la fórmula de la condonación de la deuda. El primero de ellos, el que más salía ganando, el andaluz, porque claro, también se pretendía aupar a María Jesús Montero en la candidatura socialista de Andalucía. Y Moreno Bonilla ha dicho nones, pero la de Cantabria ha dicho nones, pero el de Aragón ha dicho nones, pero en fin, que se han quedado sin viaje. Y la impresión que yo tengo en estos momentos es que lo único que quedará en pie es que le limpiarán los 17.000 millones a la deuda catalana y ya veremos si Esquerra traga con eso o no. Ahora enseguida lo comentamos. Vamos a hacer antes una pausa para publicidad. Vamos con la condonación de deuda, que aparentemente les puede salir el tiro por la culata. El independentismo se ha vuelto a salir con la suya. El gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para condonar la deuda a las comunidades por valor de más de 83.000 millones de euros. Una medida no exenta de polémica, ya que beneficia especialmente a unas comunidades frente a otras. Y es que esta era una de las demandas que Esquerra planteó como precio para investir a Pedro Sánchez. La quita supone que el Estado asumirá hasta 83.252 millones de deuda autonómica, sin incluir la del País Vasco o Navarra. Pero, ¿qué comunidades son las más beneficiadas por el sistema diseñado por Hacienda? Pues bien, Andalucía y Cataluña destacan sobre el resto. En el caso de la primera, el Estado asumiría 18.791 millones de euros, mientras que en la segunda, el Estado asumiría 17.104 millones de euros. El Ejecutivo de Sánchez justifica esta decisión como una forma de aliviar la carga financiera de las autonomías. ¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda? Que es falso que la condonación beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España. Pero desde el Partido Popular la lectura es muy distinta. Lo hace con el único propósito de enfrentar territorios y seguir polarizando, porque sabe que solo en la polarización, en la crispación, en el enfrentamiento, él puede subsistir. Porque aunque la medida se vista de técnica, la realidad es que la deuda no desaparece. Pasa a ser asumida por el Estado central, es decir, por el conjunto de los contribuyentes. Las comunidades del PP se oponen a aceptar esta quita de deuda, ya que la consideran contraria al principio de igualdad entre territorios. Yo creo que la postura del Partido Popular está muy clara, y la de los presidentes autonómicos también. No una, dos veces todos los presidentes autonómicos del Partido Popular afirmaron que no entrarían en esta trampa del Gobierno. Óscar López cuestiona a Isabel Díaz Ayuso y se pregunta si seguirá el dictamen de Feijóo. ¿Qué va a hacer el gobierno de Ayuso? ¿Va a seguir el dictado del señor Feijóo para hacer oposición al gobierno de España o va a aceptar que se reduzca la deuda de los madrileños? ¿Este hombre sigue siendo el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid? En teoría, oye, que Vale. No. Si por ahí va, bueno, que le deje mucho tiempo. Era una ironía. Vamos a la condonación de la deuda, ¿qué te parece? Bueno, pues es un ejercicio de trileros. Aquí la deuda no desaparece. Esto es como los juegos estos de los trileros, de dónde está la bolita, pues dónde está la deuda, dónde está, pero la deuda sigue estando, la deuda no se esfuma. La deuda pasa a ser del Estado, es decir, que tienen que pagarla todos los contribuyentes, todos los españoles. ¿Cómo? Pues seguramente tendrán que incrementar los impuestos. Hay que recordar ya que la deuda del Estado sigue imparable. Ha subido todos y cada uno de los años con Pedro Sánchez, ya está en 1,7 billones de euros, y los intereses de la deuda del Estado 42.000 millones de euros. Pues esto es seguir una carrera para adelante solamente como pago de su investidura. Oriol Junqueras decía que la condonación a Cataluña era como meter en el bolsillo de los catalanes 2.000 euros. Bueno, pues lo que Sánchez está haciendo para cumplir con Oriol Junqueras es meter la mano al resto de los españoles en los bolsillos para pagar la fiesta corrupta del independentismo. Pero los madrileños no salen mejor parados, peor. O sea, lo que conlleva esta condonación es que efectivamente los catalanes pagarán 482 euros menos de deuda, pero los madrileños más de 400 euros para financiar a un único territorio. Además, es un mal ejemplo, porque lo que estás haciendo es premiar a aquel
al que han hecho mal las cosas. Es decir, que uno de los criterios por el cual te da más dinero, por ejemplo, es haber subido los impuestos a los ciudadanos porque has tenido tal despropósito en tu gestión que has tenido que recurrir a incrementar los impuestos a todos los españoles, en este caso a todos los catalanes. Y es decir, que la Comunidad de Madrid, que es la única que no tiene ningún impuesto propio, aquella que tiene las tarifas en el resto de impuestos más bajas, las que tienen mayor número de desgravaciones fiscales, sobre todo para las personas con las rentas más bajas, esos tienen que acabar pagando la deuda de unos independentistas, no ni siquiera porque hayan mejorado el gasto o hayan mejorado los servicios que prestan a los catalanes, sino por perseguir ensoñaciones independentistas. Pues hasta ahí podríamos llegar. Es que lo que dice María Jesús Montero, de que quién puede negarse a que le quite la deuda, esto del café para todos es el timo del tocomocho. Cuando piensas que te ha tocado la lotería, en realidad te están estafando. Pues está haciendo lo mismo, es salir perdiendo. Luego, es que cuando se dice, no, es una de las demandas que exigieron los nacionalistas, o sea, unas demandas de un chantaje realmente al gobierno para darle el apoyo a la legislatura a unos golpistas. Entonces piden, primero que les saquen de la cárcel, luego que les den los indultos, que le den la amnistía, que les den el cupo, o sea, que le den también la hacienda propia, incluso que permitan la persecución lingüística y que miren para otro lado. A cambio, pues ellos dicen, mira, pues damos todo eso, colocamos ahí ya en la Generalitat y a vosotros os tenemos contentos, pero, o sea, a base de tener contentos a los golpistas, a los supremacistas catalanes, a los secesionistas, el resto de España va a pagar el pato. Y claro, esto es un ataque a la soberanía nacional y también a los ciudadanos y a su propia libertad económica, fiscal, etcétera. Entonces, cuando dicen, no, es que la igualdad entre españoles, eso, la supuesta izquierda que defiende esas teorías, esto salta por los aires y no se les cae la cara de vergüenza de seguir declarándose, no sé, progresistas. Que claro, progresista no tiene nada que ver con progreso, ni con beneficios, ni con mejorar, ni con nada. Es siempre una involución. Bueno, antes os contábamos lo que pasó, lo que no ha pasado, en el fondo no ha pasado porque no ha habido tal concentración en el centro de Menas de Hortaleza. Y ahí hemos recogido la opinión de algunas madres que sí han querido estar presentes y que prohíban una concentración de un partido, de otro, les da igual y han querido estar allí para manifestar su rechazo ante lo que fue una violación de una niña de 14 años. Vamos a escucharlas. En los últimos años el problema ha sido que ha habido un boom de menores que no son menores y que no vienen a aportar, que vienen a coger todo lo que pueden, incluidas a las mujeres. O sea, ya no se conforman con el oro, que dices ni mal, ni tan mal, es algo material. Pero cuando vienen a marcarte de por vida, pues sí que claro que hay una gran diferencia. Claro, es que la culpa no es de los padres, no es de la niña por pasear por una glorieta de su barrio tranquilamente. O sea, la culpa es de esos seres que no son capaces de controlarse, que no les enseñan educación cívica, que no les enseñan a respetar a las mujeres, que las propias educadoras de los centros les tienen miedo. Mucho miedo, inseguridad de no poder ir por la calle tranquilamente. Pues por la noche, más de una vez se les ha visto escaparse del centro de menores, saltar la valla del centro y salir, irse a un parque que tenemos cerca de aquí y ir mirando a ver qué coche tiene monedas en los asientos o romper los cristales para ver qué pueden coger. Pues no se puede salir a las calles. Esto ha sido un caso que ha salido en las redes, lo de la violación de esta niña, pero aquí es a diario desde que abrieron el centro, a diario. Cuando no se ataca a mayores, cuando no se les roban las cadenas y se les tira al suelo, cuando no a los niños, cuando no los comercios, no hay tranquilidad en el barrio. Vivimos con miedo. Bueno, pues esto es lo que yo les quería mostrar de lo que iba a verse esta tarde y se ha visto, el reproche de los vecinos de Hortaleza a la actuación de todos estos menores que están refugiados en un centro de acogida. Nos vamos a Bruselas porque le voy a pedir a mis invitados que analicen las caras y los gestos de Salvador Illa, el presunto filósofo, con Carles Puigdemont, el presunto periodista. Ahora se van a dar la mano. Yo les voy a preguntar algo muy sencillo. ¿Quién creéis vosotros que recibe a quién? Porque aquí da la sensación, debe ser porque es Bruselas, aunque es una instalación de la Generalitat de Cataluña, de que el astro
El astro de Waterloo. El crack de Waterloo es el que recibe al timidillo que viene de Barcelona, ¿no? Además ejerce como jefe de Estado. Es curioso porque... Mira, cuando se dan la mano aquí es muy obvio. Sí, van así. Es un golpista fugado, un supremacista catalán, recibiendo a un socialista nacionalista también catalán para hablar sobre el futuro de España y cómo se van a repartir las ayudas y cómo va a quedar la legislatura y qué prebendas le puede dar, etc. Es eso, o sea, la situación de España es ahora mismo así. El futuro lo deciden estos, igual que cuando Cerdán se reunió con Puigdemont. Bueno, entonces tenemos que esto es una rehabilitación política que le han obligado a ir ya a comerse este sapo, porque ya estuvo algún día en contra de la amnistía y estuvo algún día criticando a Quintorra por ir a ver al de Waterloo como que fuera una marioneta suya, y ahora aquí está haciendo el mismo papel. Así es que no le ha debido sentar muy bien la cosa. Y al que tampoco parece que le haya sentado bien la cosa es al propio Puigdemont, porque dice, ahora lo vais a ver, en un tuit que ha emitido, que, hombre, esto de normalización no tiene nada, porque si esto fuera una normalización, me habría recibido en Barcelona, en el Palau de la Generalitat, en la capital de Cataluña. Hoy ha vuelto a quedar claro que no vivimos una situación de normalidad. Ángel. Bueno, pues se han quedado sin Saltos Cerdán, que es el que se encargaba de estos asuntos por razones obvias, y ahora ha llevado a Salvador Illa. En cualquier caso, entre pillos anda el juego, que se podría decir. Es muy grave el intento de rehabilitación política que están haciendo de un prófugo de la justicia, al que, bueno, pues se presta Salvador Illa, porque ya se sabe, a la voz del amo, todos firmas que si no ya saben lo que les puede pasar. Pero es muy grave el contenido de esa reunión, porque Puigdemont va buscando su cuota de protagonismo, su cuota de poder y lo que le debe a él Pedro Sánchez por haberle investido. Claro. Si hace un segundo hablábamos del precio a pagar a RC y a Oriol Junqueras por el cupo catalán, pues una vez que por la condonación de la deuda, pues ahora Puigdemont quiere su parte. Dice, bueno, pues siguiente paso, el cupo catalán. Tenemos que ver cómo seguimos avanzando para que también me contentes a mí si es que quieres que te apruebe los presupuestos o si es que quieres que te sigamos manteniendo en el poder estos 2 años que quedan. Primero, les quitan la deuda para tener más recursos y ahora dice, no contentos con eso, quiero también los recursos que tiene el Estado, gestionar yo el 100% de los impuestos, llegar a la soberanía fiscal y que el resto de españoles me siga pagando la fiesta. ¿Cómo cambia el cuento según las necesidades de Pedro Sánchez? Porque al final todo según las necesidades de este señor. Cuando decía, no, yo lo voy a traer a Puigdemont a España y lo voy a poner en manos de la justicia, que eso falta decir, voy a buscarle como los cazadores de recompensas en el oeste y traerlo esposado. A ir allí, fue Santos Cerdán, fue Yolanda Díaz, a la Bahía, rendirle pleitesía. ¿Qué necesita el señor Carlos? Zapatero. ¿Qué podemos, claro, Zapatero, ¿qué podemos hacer por usted? Y él ahí, claro, en Waterloo diciendo, bueno, ¿a quién recibo ahora del Estado español, como lo llaman ellos? Sí. Pues así cambia. Después de haber dicho que a Zapatero no lo volváis a mandar para acá porque no entiende la cosa. Fuera. Y fuera. Y la Mareta quedaron de acuerdo en que el próximo en intentarlo sería Salvador Illa, el presunto filósofo. Bueno, vamos a divertirnos un poco, Roberto, ¿no? Sí, hombre, claro. Carolina Perles, ¿tú te acuerdas de quién era? La mujer de Ábalos, la última pareja estable, la que 20 años, sufrida madre y 20 años obstinada. Nos ha vendido una entrevista y por lo visto va a ser de AUPA. Vamos a escucharla. Sí que es verdad que había muchas páginas XX y carpetas de chicas y le recrimino. Yo me senté un día a mis hijos y les dije, hijos, perdonad por haberos elegido a este señor de papa. Yo digo de irme, me dice que cómo me voy a ir, que haga el favor, que cómo me voy a ir como una inmigrante fracasada. Y al poco tiempo yo oigo lo de un accidente lo tiene cualquiera. Yo no cogí ese coche jamás, muy poco. Pero sola nunca. Yo es que me encuentro un sobre que me llama la atención de que él económicamente se lleve tanto dinero encima, puesto además que quien paga todo es Coldo, porque cuando yo he ido con ellos, el que paga todo es Coldo, y sobre todo lo que me llama la atención
Es que me encuentro unas pastillitas azules y dije, pues será para la tensión, para el corazón, para la circulación. Pastillas que son Viagra. Yo tuve que buscar en internet para qué eran esas pastillitas. El presidente le llamaba a José Luis prácticamente todos los días. Yo creo que si finalmente José cae, no va a caer solo. Y además cuenta The Objective que Ábalos tenía decenas de carpetas con centenares de fotografías de mujeres que no sé si responden a un álbum o alguna cosa. Pero bueno, es bastante triste lo que cuenta esta mujer. No sé si queréis comentarlo. Sí, bueno, a ver, encontraba las pastillas azules, pensaba que era el Sintrón, decía que tenía problemas de corazón, no sé, y resulta que... es la política de los bajos fondos y luego también es la política de los bajos instintos. También. Y Ábalos, que se juntaba con Koldo y decía que lo pagaba todo Koldo. Bueno, al menos era un buen testaferro, o sea, era el guardaespaldas, pero además era el que a la hora de llegar a la cuenta decía, oye, Koldo, suelta aquí, ¿sabes? O paga a estas señoritas, lo que sea. Y luego tenía una colección, bueno, pues a lo mejor era coleccionista, era un fetichista de este tipo de recortes o coleccionables. A ver, el feminismo bien entendido, que decía Ábalos, que por cierto sigue teniendo escaño en el Congreso de los Diputados. Sí, eso, sí. por lo visto, al feminismo oficial le da exactamente igual. No van a protestar ahí a la puerta del Congreso, ni nada por el estilo. Carta minuta, hombre. Claro, y me acuerdo en aquel 8 de marzo que decía, el ser socialista es ser feminista y tal. Por eso que vimos siempre... feminista, puesto porque que soy socialista. Es increíble. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Y golfo por las dos cosas. Golfo anteriormente 100% puestas, ¿no? Bueno, yo sinceramente lo que cuente esta señora en un programa de televisión me parece que queda en el de Zaldívar y tal, ¿no? Pero lo que interesaría es que si tiene algo que aportar en el juicio y que delante de un juez dijese lo que sepa o lo que tenga que aportar. Por lo demás viene a seguir retratando ese personaje, que yo creo que ya todos tenemos calado y todos tenemos conocido, y como dice ella, lo descubrió y le decía a sus hijos, perdón por haberos dado este padre. ¿Esto se lo puede aplicar Sánchez? Pues yo creo que porque él fue el que les dio las llaves del poder del gobierno socialista. El cortijo. Y quien le dio también la llave del Consejo de Ministros. Si había un ministro con capacidad de decisión en ese Consejo de Ministros, era precisamente Ábalos, por su condición también de secretario general del PSOE. Y sabemos que esos tejemanejes han implicado a más de un ministro y a muchas adjudicaciones. Eso es lo que tiene que responder Pedro Sánchez, de cómo, conociendo al personaje, sabiendo cómo era, teniendo todas estas cosas, todavía le puede haber colocado eso. Pues evidentemente porque ya se encargó él de trapichear hasta sus elecciones para hacerlo primero secretario general del Partido Socialista y luego presidente del gobierno. Sánchez también podía decir, lo siento, perdonadme, españoles, por haberle hecho este ministro secretario general del PSOE y también ministro de Transportes. Bueno, dentro del Ministerio ese de Transportes hay más rarezas. Por ejemplo, hoy hemos sabido, no recuerdo quién lo publica, ahora lo veremos, porque no se trata aquí de eludir citar a quien ha tenido la habilidad periodística de conseguir esta información, que Isabel Pardo de Vera, la que era presidenta de ADIF, ABC me dicen. Bueno, pues muy bien por ABC, porque ha conseguido averiguar algo muy relevante, y es que Isabel Pardo de Vera negociaba, hablaba, proponía a Koldo favorecer a una de las empresas de la trama que se llama Levantina, os sonará, con unas sobritas de 50 millones en Lugo. Lo hablaron, ella se lo propuso, al final la cosa creo que no salió, pero bueno, ahí queda, no sea acaso que se nos olvide. Y ya la última perla que tenemos en el día de hoy, quedan dos perlas, pero esta es la más gorda. La mesa del Congreso, o el Congreso, le da a la mesa, que es un organismo que controla el PSOE más Sumar y creo que Podemos, le da la potestad de poder ejercer de fiscal de los trabajos de los periodistas y de los medios de comunicación. Podrá retirar las credenciales del Congreso, podrá anularlas a los periodistas que considere pues, que están haciendo las cosas mal. A criterio de la mesa del Congreso tan solo. Cuando no quede claro o cuando haya diferentes periodistas de un mismo medio, o cuando no quede claro quién es el autor de las actitudes que no le sienten bien a Francina Armengol y a la mesa le quitarán la acreditación al medio también. O sea que el Tribunal de la Santa Inquisición Parlamentaria. Es tremendo. Vamos a verlo.
El Gobierno podrá vetar libremente a periodistas en el Congreso. Lo hará a través de una reforma del reglamento con el que quieren acabar con los periodistas críticos, con las formaciones de izquierdas y con el Gobierno de Pedro Sánchez, que son precisamente quienes controlan la mesa del Congreso. Esta reforma sigue su curso después de que el PSOE y sus socios hayan tumbado las enmiendas del Partido Popular y de Vox, que veían esta reforma como un acto de censura a la libertad de información. Podrán decidir si vetar o no a los periodistas. ¿Cómo? A través de las acreditaciones. Los medios de comunicación solo pueden entrar en el Congreso si cuentan con una acreditación. Y ahora el Gobierno y sus socios van a determinar el procedimiento que permite darlas o renovarlas. Según el texto apoyado por Sumar, Podemos, RC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, si consideran que la formación que publica un medio no es veraz, puede que no vuelva a entrar en el Congreso. Además, hablan de respetar el buen funcionamiento de la Cámara, es decir, cumplir con lo que han llamado reglas de cortesía parlamentaria, como por ejemplo no se podrán realizar grabaciones de las sesiones de los órganos parlamentarios sin la autorización de la presidenta de la misma, la socialista Francina Armengol. ¿Qué pasa si no se cumple la normativa y esas reglas de cortesía? Pues habrá sanciones. El Gobierno podrá retirar la credencial 10 días o de forma definitiva al periodista según la gravedad que consideren o actuar en contra del medio. O sea que tú vas allí, encuentras a un Ábalos con la revista Playboy y un desplegable pornográfico, lo fotografías o lo grabas y te has quedado sin credencial, por poner un ejemplo. Ángel. Hace tiempo que el Partido Socialista y el Gobierno ha evidenciado un acercamiento a la izquierda más radical, y esto debe ser la principal aportación de lo que decía en aquel entonces Pablo Iglesias. ¿Os acordáis? Que lo más importante de todo era controlar la televisión estatal, y que para qué iban a existir medios privados si podía haber un único estatal que controlase medios. Dame a mí los telediarios, decía. Efectivamente. Ya está haciendo Pedro Sánchez eso con televisión española. Y ahora de lo que se trata es de todos los que no les rían la gracia, de todos los que informen libremente, pues intentar controlarles. ¿Os acordáis también cuando Carmena estaba en el ayuntamiento, aquella iniciativa que adoptó por el cual decía qué medios decían la verdad y cuáles no, y todas las informaciones que no fueran afines a ellos es que eran bulos, eran mentiras? Pues es lo mismo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez. Una ley mordaza para intentar controlar a todos los medios independientes, a todos los medios libres, y poder seguir esa deriva autoritaria, esa deriva más chavista de la que tiene el Pedro Sánchez, de poder decir: tú estás aquí para decir lo que yo te diga que tienes que decir. Exacto. Todos los partidos que han aprobado eso, los que han nombrado antes, todos son en mayor o menor medida totalitarios y tienen una vena reaccionaria, inquisitiva y censora muy grave. O sea, que va a decidir lo que es veraz y lo que no, quién es periodista y quién no, lo va a decir Pachi López. Y cuando hagan preguntas incómodas o hagan preguntas que no le guste al amado líder y a sus compinches, lo van a retirar, como retiraban en aquel comité del Partido Comunista Chino. Oiga, levántate, venga afuera. O sea, va a haber un periodista que levante la mano, haga una pregunta y entonces se le silencia y no se va a volver a ver más por el Congreso. Igual hasta lo meten en una checa o a saber. O sea, esa es la deriva a la que vamos, que todos los amigos estén enchufados en televisión española y los van colocando en programas donde la parrilla ya es desde por la mañana hasta por la noche propaganda del régimen, porque es que yo nunca había algo tan exagerado. O sea, han metido a todos ahí. Y a los que encima queda, digamos, una pequeña brecha por donde colarse una información más libre, los van a perseguir hasta el punto de te quito la acreditación si no preguntas lo que a mí me convenga. Y además ellos van a decir lo que es verdad y lo que no. Bueno, y ahora sí que estamos en lo último que os podemos contar en el programa de hoy. Y es algo que merece que reflexionéis sobre ello. Hay un tipo que era el jefe de la ETA en un determinado momento, Miquel Ansa. Ha sido solicitado por la Audiencia Nacional para que declare ante un juez por su participación en el asesinato del concejal del Partido Popular, Gregorio Ordóñez. Pues le ha dicho al juez que no puede ese día, que se tiene que ir de vacaciones a Mallorca. Es que están muy crecidos. Bueno, y como decía, no tenemos tiempo para más. Mi agradecimiento a estos dos caballeros por su presencia en el programa y, por supuesto, por sus opiniones, y a ustedes lo mismo, por su paciencia e interés. Les agradezco mucho que haya sido, como siempre, esa cita que tienen conmigo. Eso sí, tiene premio a la vuelta de publicidad. El día en 30 minutos.
El día en 30 minutos, las imágenes no mienten. Hemos visto a un Salvador Illa tímido, a pesar de ser el anfitrión, porque se celebraba la reunión en una sede de su gobierno en Bruselas, y a un eufórico Carles Puigdemont, consciente de que esta es su rehabilitación política, le guste o no le guste al gobierno de Salvador Illa y de Pedro Sánchez. Hora y media de reunión, mano a mano, para luego muy pocas declaraciones, si acaso algún comentario, pero muy escaso, la verdad, siendo que ahora Puigdemont sabe que tiene en sus manos la continuidad del gobierno de Sánchez y también la continuidad del gobierno de Salvador Illa. Y hoy hemos conocido más detalles sobre esta reunión, por ejemplo, que se gestó este mismo mes de agosto en La Mareta y que Sánchez accedió a ella tras certificar el malestar de Puigdemont por la no aplicación de la amnistía. Hoy el expresidente fugado no ha dado apenas pistas sobre el avance de las negociaciones, por ejemplo, en los presupuestos. En un escueto tuit que están viendo en pantalla, mucho más escueto de lo que nos acostumbra, Puigdemont se ha limitado a agradecerle a ella su disponibilidad, pero ha vuelto a reprocharle la tardanza del encuentro. Esto dice que lo que revela es que aún vivimos en una situación de anormalidad. Illa, por su parte, ha tratado de restar importancia una vez más a la cita, asegurando que se marca en la ronda de contactos que ha mantenido con otros expresidentes de la Generalitat. Y ha sido un trago difícil para Salvador Illa porque los indepes no le tienen por amigo, y no le tienen por amigo al nuevo interlocutor para con su causa porque le reprochan declaraciones que hizo hace mucho tiempo contra la amnistía, y sobre todo también le recuerdan que en agosto de 2018 era él el que cuestionaba que el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, fuera a Waterloo, y le tildaba de ser una marioneta que iba a recibir instrucciones a Waterloo para luego governar en Catalunya. El senyor Torra comença el curs polític anant a visitar el senyor Puigdemont i per tant, posant-se, hem de presumir-ho així, a les seves ordres. Això no és el que hi convé a Catalunya. I el que fa és no governar, sinó anar a demanar instruccions, a rebre instruccions del senyor Puigdemont, que és una persona que ha marxat de Catalunya, que ha fugit de Catalunya. Bueno, se lo contábamos al inicio de este programa. Hay varios medios de comunicación se hacen eco de que esta reunión entre Salvador Illa y Puigdemont se gestó hace escasas semanas en La Mareta, después de que Pedro Sánchez se reuniese con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Él parece haber sido la persona que le transmitió la sensación de malestar que ronda en Junts después del incumplimiento de los últimos compromisos y especialmente el incumplimiento de la amnistía. Después de esa reuniones parece que Pedro Sánchez accedió a que fuera Salvador Illa la persona encargada de reconducir esas relaciones con los independentistas. No están contentos por su parte los de Junts de que haya sido Salvador Illa y no haya sido Pedro Sánchez el que haya llevado a cabo esa reunión con el líder fugado Puigdemont. Ellos lo manifestaban ayer, aseguraban que Salvador Illa es solo una marioneta, le volvían a ningunear, pero ojo porque hoy, en rueda de prensa después del Consejo de Ministros, Pilar Alegría no ha descartado que esa reunión con Pedro Sánchez se produzca pronto e incluso que se pueda hacer en el extranjero. Si el presidente de la Generalitat se puede reunir con Puigdemont en Bruselas, ¿el presidente del Gobierno también podría reunirse en Bruselas o tendría que esperar a que Puigdemont vuelva a España? No voy a practicar la futurología. Lo digo porque todo a su debido momento. El presidente del Gobierno dijo que esa reunión se producirá con absoluta normalidad y cuando llegue ese momento, como digo, todos ustedes lo conocerán y lo sabrán. No había pasado nunca. La mesa del Congreso, después de haber pasado por la Junta de Portavoces y a propuesta del Partido Socialista, ha decidido suspender el pleno previsto del Congreso de los Diputados para el próximo 11 de septiembre, la diada catalana, porque el argumento es que, hombre, hay que respetar esta festividad de los catalanes y los parlamentarios independentistas podrán participar en las votaciones que estaban previstas para el 11 si trasladamos el pleno a otra fecha distinta. O sea que aquí el que manda es el interés de los acuerdos de Sánchez con los indepes catalanes.
Y esta no ha sido la única cesión al independentismo que hemos conocido en el día de hoy. 2 años después de que fuera pactado entre Esquerra y Pedro Sánchez a cambio de su investidura, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la quita de la deuda a las autonomías. Una cesión que ha sido vendida por parte de María Jesús Montero como algo que beneficiará a todas las comunidades, pero que ya cuenta con argumentos en contra. Por ejemplo, la AIREF desvela que todo ese gasto que se van a ahorrar las comunidades autónomas no va a poder ser invertido en partidas como sanidad o educación. Por parte del Partido Popular, son algunas de sus comunidades las que más podrán verse beneficiadas por esta quita y han dicho que irán todos a una y que no la aceptarán. El independentismo se ha vuelto a salir con la suya. El gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para condonar la deuda a las comunidades por valor de más de 83.000 millones de euros. Una medida no exenta de polémica, ya que beneficia especialmente a unas comunidades frente a otras. Y es que esta era una de las demandas que Esquerra planteó como precio para investir a Pedro Sánchez. La quita supone que el Estado asumirá hasta 83.252 millones de deuda autonómica, sin incluir la del País Vasco o Navarra. Pero, ¿qué comunidades son las más beneficiadas por el sistema diseñado por Hacienda? Pues bien, Andalucía y Cataluña destacan sobre el resto. En el caso de la primera, el Estado asumiría 18.791 millones de euros, mientras que en la segunda, el Estado asumiría 17.104 millones de euros. El Ejecutivo de Sánchez justifica esta decisión como una forma de aliviar la carga financiera de las autonomías. ¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda? Que es falso que la condonación beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España. Pero desde el Partido Popular la lectura es muy distinta. Lo hace con el único propósito de enfrentar territorios y seguir polarizando, porque sabe que solo en la polarización, en la crispación, en el enfrentamiento, él puede subsistir. Porque aunque la medida se vista de técnica, la realidad es que la deuda no desaparece. Pasa a ser asumida por el Estado central, es decir, por el conjunto de los contribuyentes. Las comunidades del PP se oponen a aceptar esta quita de deuda, ya que la consideran contraria al principio de igualdad entre territorios. Yo creo que la postura del Partido Popular está muy clara, y la de los presidentes autonómicos también. No una, 2 veces todos los presidentes autonómicos del Partido Popular afirmaron que no entrarían en esta trampa del Gobierno. Óscar López cuestiona a Isabel Díaz Ayuso y se pregunta si seguirá el dictamen de Feijóo. ¿Qué va a hacer el gobierno de Ayuso? ¿Va a seguir el dictado del señor Feijóo para hacer oposición al gobierno de España o va a aceptar que se reduzca la deuda de los madrileños? Nadar sin saber hacia dónde se quiere ir. Ese podría ser un buen resumen de la condonación de la deuda aprobada por el Consejo de Ministros esta mañana. La propuesta ya era conocida. Se trataba de mutualizar 83.250 millones de deudas de comunidades autónomas que ya estaban contraídas y convertirlas ahora, esos 83.000 millones, en deuda de todos los españoles. Un premio para los que han sido malos administradores y un agravio para el resto, sobre todo para los gobiernos que han sabido gobernar sus comunidades con poca deuda. Pero si, como afirman desde el Partido Popular, las comunidades de su color político no aprueban esta mutualización, entonces, ¿qué pasa? Pues que volvemos al origen. El origen de la condonación de la deuda servirá solo para cumplir los pactos de investidura de Sánchez con Esquerra Republicana, que es de donde arranca esta idea. Recuerden, condonar 17.000 millones de la deuda catalana. Eso, si se hubiera hecho, solo hubiera soliviantado a casi todos, pero los pícaros de Moncloa manoseaban, incluso lo han hecho hoy, el argumento de a ver quién va a decir que no a una oferta como esta. Lo decía María Jesús Montero, por poner un ejemplo. Pues bien, la propuesta no ha roto la coherencia de las autonomías controladas por Feijóo. Juanma Moreno Bonilla decía hoy que rechazarán la quita y en la misma tesis están los presidentes del PP que se han manifestado hasta ahora. Entonces, ¿para qué habrá servido la operación de condonación con tanto boato? Pues para justificar la condonación a Esquerra, si no es que a los de Junqueras les da por ponerse estupendos y empiezan a decir que esa oferta de condonación que se ha aprobado hoy ha sido de nuevo un café para todos.
Bueno, y tras un año sin dar entrevistas a ningún medio de comunicación, Pedro Sánchez acudió anoche a promocionar el nuevo telediario de la televisión española. Entrevistado allí por la que fuera directora del País, Pepa Bueno, Pedro Sánchez se mostró cómodo ante la escasez de preguntas incisivas de la presentadora, que le llegó a decir que era víctima de una política deshumanizadora. Preguntado, eso sí, por los casos que asolan a su entorno, al fiscal general, a su hermano o a su esposa, Pedro Sánchez volvió a cargar contra los jueces y acusó a algunos de hacer política. Presidente, ¿me está diciendo que hay jueces que están en guerra con el gobierno? Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Bueno, estas palabras no han sentado nada bien en el mundo judicial, que creen que son más propias de alguien próximo y muy alejado de una democracia, y lo asocian también a algunos líderes populistas como pueden ser Milei o Donald Trump. Por parte del Partido Popular creen que Pedro Sánchez está desnortado y le acusan también de alejarse cada vez más de la democracia. Crece el malestar en el mundo judicial por las declaraciones de Pedro Sánchez. Según el presidente, hay jueces que solo hacen política, unas palabras que rápidamente han sido objeto de polémica. La mayoría de jueces rechazan rotundamente estas palabras del presidente y exigen respeto a la independencia judicial. El Estado de Derecho exige respeto a la independencia judicial y confianza entre las instituciones. Si alguien cree que un juez actúa mal, existen causas legales. Lo que es inaceptable son las críticas genéricas a la judicatura, porque generan desconfianza social y dañan nuestra democracia. María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria APM, también ha recriminado que Sánchez desconoce el respeto al Poder Judicial y los principios básicos de un Estado de Derecho. Una crítica a la que se suman los populares. Dice Núñez Feijóo que lo sucedido no es anomalía democrática, sino un peligro para España. Sin embargo, desde Moncloa defienden las palabras de Sánchez. Que hay una minoría de jueces cuyas decisiones son muy difíciles de entender. No es solo una opinión de este Gobierno. Creo que es una opinión ampliamente compartida por una inmensa mayoría de españoles y de españolas. Una defensa al jefe del Ejecutivo a la que también se han sumado los independentistas, que celebran que Sánchez haya reconocido al fin que en España exista lawfare. Benvingut al club, no? Perquè, clar, quan nosaltres vàrem parlar fa temps del lawfare, ells ho negaven. I quan hi havia jutges que tota la vida han fet política al Tribunal Suprem, s'acarnissaven contra els independentistes, el senyor Pedro Sánchez aplaudia i donava la raó. Por su parte, Rufián opta por cambiar el foco y ponerlo en el reparto del CGPJ entre el PP y el PSOE. Dice el republicano que ambos partidos son cómplices de un sistema que ahora critican. En cualquier caso, estos ataques de Sánchez al mundo judicial demuestran que España está cada día más alejada de ser una democracia. Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de Adif, le llegó a plantear a Koldo García amañar un contrato de más de 50 millones de obras para favorecer a una de las empresas afines a la trama de corrupción, concretamente Levantina. Isabel Pardo de Vera está siendo investigada por diversos delitos en la Audiencia Nacional y le llegó a proponer a Koldo que se licitara a favor de Levantina. El asunto, según publica ABC, pondría otra piedra en el camino a la expresidenta de Adif. Y en la página económica, agosto no suele ser un buen mes para el empleo y este año tampoco ha habido excepción. España destruye casi 200.000 puestos de trabajo en el que es el peor agosto de los últimos 5 años. La caída de la afiliación se produce en actividades administrativas, artísticas, también en la construcción y sobre todo, claro, en el sector servicios. El paro, por su parte, suma 22.000 personas y deja a España en un cómputo total de 2.400.000 parados. Pese a ese discurso triunfalista al que nos acostumbra el Gobierno, nuestro país tiene ya la tasa de paro más alta de Europa, un 10,4%. Ojo que recientemente la media comunitaria ha bajado y se sitúa ahora en el 5,9%. En la página internacional, el terremoto de Afganistán, segundo día y revisión del conteo de fallecidos y de heridos, pues ahora son más de 1.400 personas las fallecidas, 3.100 heridas
y los rescatistas tratan de acceder a las aldeas más remotas y a los hospitales. Pues llegan incesantes cantidades de heridos que están absolutamente desbordados. Hay todavía muchas personas atrapadas bajo los escombros. El terreno es montañoso y el mal tiempo también contribuye a dificultar el acceso a las áreas más remotas, en su mayoría cercanas a la frontera con Pakistán, donde el seísmo ha destruido miles de casas de adobe. Y en Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer ha vuelto en este curso de inicio político recrudeciendo su política migratoria y sobre todo la gestión de los solicitantes de asilo. Este mismo lunes la ministra de Interior ha aprobado un nuevo plan para que las personas que hayan recibido asilo en el Reino Unido tengan más difícil llevar a sus familiares al país. Tendrán que esperar a partir de ahora hasta 2 años. Habrá también más requisitos de dinero y otros criterios extra como el dominio del inglés antes de llegar. Este giro en su política de migración se produce tras el auge del Partido Patriótico Reforma, que muchos ya consideran la verdadera oposición al gobierno laborista tras barrer en todas las encuestas. Y en la página de Sociedad, la delegación del Gobierno de Madrid prohibía la concentración convocada por Vox para esta tarde frente al centro de Menas de Hortaleza. Sin embargo, eso no ha hecho nada más que enardecer los ánimos de algunas vecinas. Vamos a recuperar ahora los totales de algunas de las madres. En los últimos años el problema ha sido que ha habido un boom de menores que no son menores y que no vienen a aportar, que vienen a coger todo lo que pueden, incluidas a las mujeres. O sea, ya no se conforman con el oro, que dices ni mal, ni tan mal, es algo material. Pero cuando vienen a marcarte de por vida, pues sí que claro que hay una gran diferencia. Claro, es que la culpa no es de los padres, no es de la niña por pasear por una glorieta de su barrio tranquilamente. O sea, la culpa es de esos seres que no son capaces de controlarse, que no les enseñan educación cívica, que no les enseñan a respetar a las mujeres, que las propias educadoras de los centros les tienen miedo. Mucho miedo, inseguridad de no poder ir por la calle tranquilamente. Pues por la noche, más de una vez se les ha visto escaparse del centro de menores, saltar la valla del centro y salir, irse a un parque que tenemos cerca de aquí y ir mirando a ver qué coche tiene monedas en los asientos o romper los cristales para ver qué pueden coger. Pues no se puede salir a las calles. Eso ha sido un caso que ha salido en las redes, lo de la violación de esta niña. Pero aquí es a diario desde que abrieron el centro, a diario. Cuando no se ataca a mayores, cuando no se les roban las cadenas y se les tira al suelo, cuando no a los niños, cuando no los comercios. No hay tranquilidad en el barrio. Vivimos con miedo. Por cierto, que el presunto agresor sexual de esta niña, el marroquí llamado Mohamed, que tiene 17 años supuestamente y que está ingresado en ese centro, resulta que tiene una ficha policial bastante abundante. Es un multireincidente en diferentes delitos graves. También hay cierta sospecha de que por su comportamiento ante los agentes en esta y anteriores detenciones, pues no parece que tenga los 17 años que él dice tener. Una de las dudas más frecuentes cuando se habla de menas ingresados en los centros reservados para integrarlos en la sociedad española. Bueno, Marina, los incendios impresionan más desde tierra, pero desde donde se ven bien y se aquilatan bien es desde el aire. Así es, varios trabajadores de Greenpeace han grabado estas impactantes imágenes tras sobrevolar Galicia y Castilla y León, dos de las comunidades más afectadas por los incendios. Montañas enteras reducidas a carbón y kilómetros de ceniza y de tierra quemada son algunas de las instantáneas que han podido captar desde esos aviones. Los incendios han dejado en España 400.000 hectáreas arrasadas, 8 personas fallecidas y pérdidas económicas superiores a los 600 millones de euros. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que decidan continuar con el Toro Televisión. Y estamos muy pendientes de Donald Trump, que va a comparecer las próximas horas, y de todo lo que nos diga Sandra Omecor en Dos Continentes. Hasta mañana.